A la asignatura práctica en gestión de proyectos de la Fundación Universitaria ESUMER. Hoy vamos a comenzar con la unidad temática número 1 denominada Introducción a la gestión de proyectos. ¿Qué tiene esta unidad temática? Primero, pues vamos a ver la definición, etapas y tipologías de proyecto. Vamos a conocer el ciclo de vida de los proyectos, algunas técnicas para la generación de ideas de proyecto, aunque ustedes ya vieron creatividad, digamos que aquí vamos a tocar solamente una, por así decirlo. El análisis de problemas a través, digamos, de la matriz de marco lógico o la metodología marco lógico, la cual estará dispuesta en un video aparte de este. La identificación de soluciones, la idea de proyecto, cómo se evalúan las ideas de proyecto, el análisis del entorno, cuáles son los factores y variables que están detrás de dicho análisis, y por último las herramientas para la evaluación o valoración del entorno. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a la asignatura, recordando precisamente ese ejercicio que hicimos en clase sobre el puente y cómo a partir de ese ejercicio pues entendimos lo que es un proyecto y las diferentes etapas. Ahora digamos que en este video vamos a ampliar un poquitico más lo que tocamos en clase. ¿Qué es un proyecto? Pues bien, hay muchas definiciones de proyecto, demasiadas. Lo que sí podemos decir es que un proyecto, aquí vemos algunas definiciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la CEPAL, que es el Consejo Económico para América Latina, el PMI, el Project Management Institute, una dependencia que precisamente se encarga del tema de proyectos a nivel mundial. Vemos entonces tres definiciones. Para la 1 es un conjunto de antecedentes y elementos de juicio. Miren que cuando ustedes iban a hacer el puente, pues tuvieron que hacer todo un ejercicio de análisis para saber qué puente iban a construir, si podían hacerlo con la cantidad de hojas que dijeron, con el tiempo que determinaron, y a partir de esos antecedentes y elementos de juicio pues yo ya defino si vale la pena hacer ese proyecto y asignarle unos recursos, asignarle un personal para que al final pues eso me genere unos bienes o servicios. Para la CEPAL es un conjunto de acciones planificadas. Retomemos el ejercicio. Miren que hay unos pasos. Yo miré qué tenía, planifiqué, dibujé, después organicé, me puse a trabajar, etcétera, etcétera. O sea, para la CEPAL un proyecto es un conjunto de acciones planificadas que se ejecutan en un tiempo establecido. Recordemos que en el ejercicio eran 30 minutos, donde se busca lograr un resultado. Perfecto. ¿Qué corresponde a una línea de acción? Puede ser un tema de infraestructura, o económico, o social, etcétera, etcétera. Para el PMI, un proyecto es un esfuerzo único, lo vimos en clase, de carácter temporal, o sea, digamos está enmarcado en un tiempo, tiene un principio y tiene un fin. Es una definición muy sencilla, pero muy clara. Cuando nos referimos a la gestión de proyectos, y eso lo pudimos evidenciar en el ejercicio del puente, estamos hablando de unos conocimientos. Cada uno de ustedes aplicó unos conocimientos en el ejercicio del puente y lo mismo en la asignatura con la formulación del proyecto. Esos conocimientos, por ejemplo en el ejercicio del puente, ¿cuáles creen ustedes que fueron? Pues hubo conocimientos de matemática, de dibujo, de física, de geometría, etcétera, etcétera, de qué es un puente. Pero no bastó solamente con los conocimientos, también ustedes implementaron unas habilidades, el doblar, el cortar, el pegar, el hacer, pues digamos que también estuvo presente en la elaboración del puente, unas herramientas, las tijeras, la regla, las sillas, lo que utilizaron para, digamos, más o menos evaluar el peso de la botella. Todo eso se convierte en herramientas que a través del conocimiento y las habilidades se dinamizan. Unas técnicas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera, de esta manera, de esta manera. Y digamos que la sumatoria de todo eso permite llevarlo a unos procesos, a unas actividades y por último, pues a unos objetivos. Si recuerdan en clase hablamos de
unas restricciones. Pues bien, todo proyecto, digamos, tiene unas restricciones. Inicialmente se hablaba de la triple restricción. Cuando hablamos de la triple restricción, a ver si aquí por acá me aparece el cursor, que a veces se convierte en una restricción, nos referimos al tiempo, al alcance y al costo. Costo, pues son los recursos. Tiempo, pues como su nombre lo indica, es esa unidad de tiempo en la cual el proyecto se da, y el alcance es hasta dónde voy a llegar, cuáles son las acciones o etapas que yo voy a desarrollar para alcanzar el objetivo propuesto. Pero digamos que esa triple restricción ya ahora ha pasado a 6 restricciones. Ya no solo es el tiempo, el costo o el alcance, también aparecen los riesgos. Todo proyecto siempre tiene riesgos. La calidad, hay unos criterios y hay unas condiciones de calidad que se deben de cumplir en todo proyecto. Y por último, la satisfacción del cliente. Y miren que con el ejercicio del puente lo pudimos vivir. Ustedes tenían, otra vez este cursor se me pierde, acá apareció, ustedes tenían un tiempo determinado de 30 minutos, yo les había dado unos recursos, acá está el costo, hasta dónde llegaba el puente, que era una maqueta, y ustedes determinaron una serie de acciones para llegar a la maqueta. Habían unos riesgos, el de la botella, parada y acostada. Había unos criterios de calidad, ¿cierto? Que el puente no se cayera, que sostuviera, digamos, la botella. Y por último, pues, que me gustara el puente. No solo desde la parte estética, que al final fue lo que menos evalué, sino que realmente cumpliera el objetivo y lograra, digamos, posibilitar el transporte de las verduras y las frutas de este pueblito a, digamos, el resto de la región. Entonces todo proyecto pues siempre tiene unas restricciones que es muy importante evaluar para que precisamente ese esfuerzo único, que tiene unas etapas, que responde a un objetivo, que implica unos recursos, pues digamos, se lleve a cabo. Cuando hablamos entonces de gestión de proyectos, pues también lo vimos en el ejercicio, hay unos recursos, hay unas restricciones, hay un esfuerzo humano, y digamos es nuestro talento, nuestros conocimientos, nuestras habilidades quienes administran de manera adecuada esos recursos, y frente a las restricciones, frente a las barreras, pues tomamos decisiones, y es gracias a ese esfuerzo humano que logramos cumplir nuestro objetivo. ¿Por qué traigo a colación esta diapositiva? Porque un proyecto siempre será liderado por seres humanos. Las máquinas es un apoyo, los software es un apoyo, pero las decisiones alrededor del proyecto siempre son humanas. Hay unas características de los proyectos. Un proyecto es progresivo. Miren que en la medida en que ustedes fueron avanzando en la construcción del puente, pues fueron colocando otros detalles, fueron identificando otros aspectos que fueron agregando, pero digamos que ese tema de la progresividad, pues como les mencioné, tiene un nivel de detalle, o sea, no es lo mismo cuando estoy en la primera etapa, donde la idea, digamos, es un poco más nebulosa, pero en la medida que voy avanzando, yo así me voy cuidando en esos detalles y de mirar algunas cosas, entonces es progresivamente elaborado, tiene unos pasos, y en la medida que los pasos pues se van dando, pues hay más trabajo, hay que colocar otros recursos, otros conocimientos. Digamos que también un proyecto es integrador porque comprende todas esas etapas que vamos a ver, desde la idea hasta la implementación, y un proyecto también materializa, digamos, una respuesta a una problemática. Un proyecto tiene unos objetivos definidos, para qué lo voy a desarrollar. Un proyecto tiene unas restricciones, indudablemente, ya las acabamos de ver, 6 restricciones, pero también parte de unos supuestos. En el puente, por ejemplo, unos supuestos podría ser, bueno, esa botella sí se podría sostener, entonces hagamos, digamos, como cierto ejercicio para medir si eso realmente funciona. Entonces se parte de unos supuestos. Un proyecto implica trabajo en equipo. Recuerden que un proyecto es liderado por seres humanos. Entonces
implica unas habilidades y unas competencias del ser humano. Tiene un alcance, ya lo vimos, unos tiempos y unos costos, y algo muy importante, pues unos requerimientos que da el cliente, pero también unas condicionantes que da el entorno. Un proyecto o el ciclo de proyectos está compuesto por 3 etapas. Una etapa de perfil, que se conoce, digamos, como preinversión, aunque también digamos que dentro de la preinversión está, a ver, ¿cómo les explico para no enredarme acá? Un proyecto tiene, digamos, unas etapas. Estas etapas que vemos acá, son las etapas de preinversión. La preinversión, ¿qué implica? Una idea y perfil de proyecto donde identificamos un problema, lo analizamos y a partir de ese análisis generamos una idea. Esa idea se sigue madurando, se analiza, se estudia, se profundiza y llegamos a un anteproyecto con unos estudios de prefactibilidad y por último, pues seguimos haciendo unas evaluaciones, una serie de estudios y llegamos ya a un proyecto completamente definido y listo para su implementación. Entonces digamos que estas 3 primeras etapas del proyecto tienen que ver con esa primera fase que se llama preinversión. Perfecto. Acá lo estamos mirando precisamente. La preinversión es esa etapa donde digamos se identifica y estructura el proyecto, se hace una lectura del entorno, de las oportunidades presentes, se investiga, se analizan las necesidades, se evalúan esas necesidades, se generan alternativas, se toman decisiones si realmente quiero digamos seguir en ese proyecto y al final me voy por un proyecto básico. En esta etapa preinversión entonces están estos 4 grandes bloques. La idea de proyecto. ¿Qué se refiere a la idea de proyecto? Pues se identifica un problema, una situación, se analiza, se descompone, se generan ideas o alternativas de solución frente a esa problemática, se busca información que permita, digamos, evaluar esas ideas y tomar una decisión de cuál es la más aconsejable, la más viable, la que, digamos, podemos desarrollar. Cuando ya tenemos, digamos, esa idea seleccionada, pasamos al perfil. En el perfil de proyecto, ¿qué se hace? Esa idea que seleccionamos se refina, o sea, se analiza, se mira precisamente frente al entorno, tanto general, específico, e incluso, digamos, del proyecto como sistema, pero que digamos que hay una evaluación más desde esos entornos generales y específicos, y a partir de ese análisis pues decidimos si esa idea, digamos, hay que mejorarla o no continuamos con ella, o definitivamente pues es la adecuada. Se define una estructura básica del proyecto, cómo lo vamos a hacer, con quiénes, durante cuánto tiempo, dónde se va a ubicar, pues algo muy básico. ¿Qué vamos a necesitar? Unos estimados generales y cuáles podrían ser los riesgos que, digamos, están presentes alrededor de ese proyecto o de esa idea. La ficha que les compartí pues trata de responder algunos de esos ítems. Cuando ya tengo el perfil de proyecto, se pasa a los estudios de prefactibilidad y es ahí donde yo empiezo a hacer el diseño del anteproyecto. Empiezo a hacer investigaciones de lo que se ha hecho, de proyectos similares, de, digamos, el estado del arte frente al proyecto que estoy realizando. Se empieza a determinar la viabilidad y conveniencia financiera, es decir, si vale la pena, digamos, invertir unos recursos, invertir ciertas cosas y si eso tiene un retorno o unos beneficios. Hay que definir los aspectos técnicos, o sea, cómo lo voy a hacer, y de organización, a quién voy a contratar, cómo va a ser ese proceso de contratación. Yo ya empiezo a mirar cuánto me puede valer y no de una manera tan general como en el perfil, sino ya con cierto nivel de detalle.
qué beneficios voy a obtener, y no solamente económicos, sino también sociales o ambientales, y cuáles son las fuentes de financiación más adecuadas para, digamos, mi proyecto. Y por último, cuando yo ya he hecho todo esto, paso al estudio de factibilidad, donde ya, digamos, he analizado también, he estudiado mucho, he investigado demasiado, donde ya digamos que los riesgos y la incertidumbre son mucho menores. No quiere decir de que no los tenga, porque recuerden que puede ocurrir algo dentro de una variable incontrolable como un factor político o un factor social que puede, digamos, tumbarme el proyecto. Un ejemplo, yo puedo tener quizás un proyecto muy interesante en Brasil, pero resulta que se cayó la presidenta Dilma Rousseff. Ustedes saben que en este momento está en riesgo, y eso no lo tenía previsto, y realmente me cambió las reglas del juego, que fue también algo que ha pasado, digamos, con algunas empresas que han estado acá en Colombia, que por el aumento del dólar se han visto afectadas y han tenido que salir, digamos, del territorio. Yo creo que ustedes que leen tanta prensa se han dado cuenta de lo que está pasando con Ripley, de lo que pasó con la Polar, de lo que ha pasado con Friday en Bogotá. Entonces, en este estudio de factibilidad, pues se reducen esas márgenes de riesgos y de incertidumbre, ya se llega a un nivel de detalle del proyecto, o sea, prácticamente ya lo conozco al dedillo. Hay un diseño definitivo donde ya este es el proyecto, este es el que necesitamos, digamos, desarrollar, y ya se toma la decisión de invertir, es decir, de materializarlo. Después de esta etapa de preinversión, entonces sigue la etapa de inversión, donde lo que hacemos precisamente ya es empezar a movilizar los recursos, las personas que necesitamos, la maquinaria, empezamos a hacer los préstamos, o sea, empezamos a hacer toda la inversión necesaria para que el proyecto se pueda dar. Definimos los cronogramas, con quién vamos a negociar, empezamos a hablar con proveedores, etcétera, etcétera, y creamos todo el montaje de sistema de información, porque en un proyecto es muy importante hacer precisamente esa sistematización de las experiencias, porque se convierten en activos para el mismo proyecto o para otros proyectos. Aquí es donde aparece ya la gerencia de proyecto. Digamos que en la etapa de preinversión hay un tema de gerencia, pero muy orientado a la formulación. Pero ya en la etapa de inversión es donde es la gerencia como tal, porque ya lo que hago es administrar esos recursos y esos procesos ligados con el montaje del proyecto. Y por último está la operación o implementación. Cuando hablamos de la operación, pues entonces ya el proyecto está montado, ya lo ponemos, digamos, a funcionar. Por ejemplo, mi proyecto era un hospital, pues entonces los estudios previos a la construcción del hospital pues están en la etapa de preinversión. Ya definí qué hospital iba a montar, cuánto me cuesta, los diseños, compré los materiales de construcción, contraté obreros, etcétera, etcétera. Estoy en la etapa de inversión, ya inauguré el hospital y ya está trabajando. Entonces ahí defino cómo va a operar el hospital, cómo va a ser el modelo de negocio para generar flujo de caja, si hay que hacerle ajustes, digamos, a ese proyecto, porque, digamos, una cosa es lo que está el papel y otra cosa es lo que la realidad demanda. Pero digamos que aquí el proyecto ya está en funcionamiento, y de ahí pues surgen otros proyectos, ¿cierto? Ya sea, digamos, en el caso del hospital, una ampliación o algunos programas de formación para usuarios, pero digamos que son otros proyectos que surgen de ese proyecto que ya se hizo, y empezamos a evaluar los impactos. Sigamos con el ejemplo del hospital. Yo pensé que con ese proyecto pues íbamos a llegar a 10.000 personas, y efectivamente llegamos a 10.000 personas, se mejoraron las condiciones de vida de cierta comunidad en materia de salud, etcétera, etcétera. Pero digamos que se hizo esa evaluación de impactos para saber si realmente el proyecto cumplió con su objetivo. Eso se aplica para todo tipo de proyectos. Yo simplemente pues estoy colocando el ejemplo del hospital,
pero se puede llevar a una empresa, se puede llevar a un proyecto al interior de una organización, se puede llevar un proyecto como un plan de marketing, o sea, todo tiene que tener esas 3 etapas y tiene que tener unas evaluaciones. Perfecto. Este es el ciclo de vida de los proyectos. Si ustedes miran, a ver si encuentro acá el cursor de nuevo, a ver. Oiga, este cursor es como un fantasma, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a hacer acá como Dora la exploradora. Que me digan a ver dónde está el cursor. Oiga, pero encontrar ese cursor está tremendo. ¿Dónde está el cursor? Bueno, resulta que ustedes miran acá en la X y en la Y, costos y tiempo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que un proyecto, dependiendo en qué etapa está, va a tener más o menos costos y va a requerir más o menos tiempo. Ya apareció el cursor por acá, ¿cierto? Entonces, tiempo y costos. Entonces, dependiendo de la etapa del proyecto, habrán etapas que impliquen más costos, menos tiempo, más tiempo, menos costos. Aquí las tenemos. En la etapa de la idea, pues lógico, los costos son más bajos porque, digamos, pues es más como de investigación y de mirar si el proyecto funciona. Entonces son inversiones más de conocimientos, pasajes para hacer las investigaciones, etcétera, etcétera. Y digamos que el tiempo es menos corto porque yo puedo, digamos, desechar esa idea o puedo dedicarle, digamos, un periodo de tiempo corto para su análisis. Pero cuando ya pasamos a una etapa de perfil, pues me requiere más tiempo porque tengo que hacer esos estudios, hay más costos porque tengo que invertir más. En la etapa de prefactibilidad, pues digamos que como ya han pasado esas 2 etapas anteriores, pues he invertido mucho más tiempo. Lógico, los recursos aumentan por el nivel de complejidad y en la etapa de factibilidad, pues claro, he invertido mucho tiempo y los costos pues también son más altos. Ya cuando llegamos a la etapa de inversión, pues digamos que es otra dinámica. Y frente a la incertidumbre y la materialización, otra vez el cursor se perdió, no debería dejarlo suelto por ahí, también aparecen esas dos palabras de incertidumbre y previsible y que están ligadas también a esas etapas de proyecto. Entre más alta sea la incertidumbre, pues lógico que más riesgos va a tener, ¿cierto? Entre más previsible sea, pues lógico que menos riesgos pues va a tener. Y esto también está ligado a las diferentes etapas de proyecto. Una idea tiene mucho más riesgo, tiene un nivel de incertidumbre mucho más alto, no es muy clara todavía, ¿cierto? No es muy previsible, pero ya en la etapa de perfil, como yo ya he hecho unos estudios, los riesgos bajan y ya se puede materializar un poco más y así sucesivamente. Entonces en la etapa de factibilidad la incertidumbre tiene que ser mucho menor y como ya digamos es el detalle del proyecto, pues es mucho más previsible, mucho más fácil de implementar. Perfecto. Muy bien. Este es un gráfico donde nos explican precisamente esas etapas del proyecto. Acá estamos con la concepción de la idea en la etapa 1. Cabe anotar que dependiendo pues de las fuentes de consulta, las etapas pueden variar, pero digamos se convierte en la etapa de preinversión. ¿Sí? Miren que aquí están los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Aquí estaría el perfil de proyecto, aquí estaría la idea de proyecto. Yo hago un ejercicio de evaluación de proyectos a través de los diferentes estudios. Cuando ya está definido, hago una evaluación para saber si puedo pasar a la etapa de inversión, ¿cierto? Entonces aquí ya aparece la gerencia de proyectos, yo ya empiezo a montar el proyecto como tal y ya el proyecto entra a operación, yo ya hago una evaluación para mirar si realmente cumplió con los impactos y miren que en cada una de las etapas pues yo tengo que tomar decisiones. Etapa de preinversión, etapa de inversión y etapa ya de operación. Perfecto. Y el gerente de proyectos pues está presente en todos los momentos del ciclo. Clasificación de los proyectos. Los proyectos se pueden clasificar
desde diferentes variables y los proyectos pueden compartir esas variables. ¿Cuáles son esas variables? Según el tiempo, según el sector productivo, según el tipo de bien, según el destino, el grado de dependencia o el tipo de inversión. Vamos a ver entonces cada uno de la clasificación de los proyectos. Cuando hablamos de la variable tiempo, nos referimos a el tiempo de ejecución y de aprovechamiento. El tiempo puede ser a corto, largo o mediano plazo. Cuando hablamos de tiempo de ejecución, pues nos referimos precisamente al tiempo que tarda el proyecto desde la concepción de la idea hasta la operación. Hay proyectos que, digamos, hacer todos los estudios puede demorar muchos años. Ejemplo, Metro de Bogotá, ¿cierto? Miren el Metro de Bogotá, todos los estudios que han hecho, todo el dinero que han invertido, todos los años que digamos se ha llevado y ha sido un proyecto muy muy largo, ¿cierto? Es más, cuando se monte el metro, creo que va a ser menos tiempo la implementación del metro, o sea, la inversión para montarlo, que el tiempo que han invertido en todos los estudios. Pero también está el tiempo con relación al aprovechamiento. Puede que sea un proyecto que, digamos, haya invertido mucho tiempo en la idea y en el perfil y en los estudios, se materializó y resulta que se explota en muy poquito tiempo, o sea, en muy corto tiempo se aprovechó. Entonces digamos que hay una relación muy interesante, pueden haber proyectos que se ejecuten durante mucho tiempo y se aprovechen durante mucho tiempo. Hay proyectos que se ejecutan en muy corto tiempo y el aprovechamiento es de mucho tiempo, digamos un proyecto de empresa podría ser, o proyectos que se ejecutan en muy largo tiempo y el aprovechamiento es corto. Pero siempre están esas dos variables, ejecución y aprovechamiento en corto, mediano o largo plazo. Cuando hablamos del sector productivo, pues los proyectos pueden ser de carácter agroindustrial o agropecuario, pueden ser industriales de manufactura, la producción de un bien, de un producto, puede ser de infraestructura social, un hospital, una cancha, un colegio, un centro de salud, una iglesia, de infraestructura económica, un puente, un puerto, un aeropuerto, una carretera, o puede ser de servicios, digamos una empresa de servicios o proyectos, digamos, que ofrecen intangibles, programas de capacitación, prevención del consumo de la droga, pues son proyectos, digamos, orientados al tema de servicios. Cabe notar que ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de proyecto, tanto agropecuario, industrial o el que deseen. También los proyectos se clasifican según el tipo de bien. Hay proyectos que se encargan de bienes primarios, o sea, explotar, digamos, los famosos commodities. Entonces, proyectos agroindustriales son de tipo primario, entonces mi proyecto puede ser el cultivo del cacao, ahí hay un producto primario, o el tema del petróleo, o digamos el ganado vacuno, digamos que es algo primario. Intermedio, es cuando ese bien primario ya ha pasado por un proceso, pero no a la terminación, ustedes lo saben muy bien. Entonces puede que, por ejemplo, yo tenga el cacao, yo reciba el cacao, lo procese y lo vuelva de quizás una pulpa o algo, y eso se lo entregue a otra empresa para que ya lo convierta en el chocolate. Entonces digamos que intermedio es cuando yo recibo esa materia prima, la transformo, pero está sin terminar. Y ya los finales, que tiene que ver más con producto terminado, ahí donde vienen, digamos, los proyectos de comercialización, los proyectos que ya recogen ese producto listo y que se encargan es más de su distribución. Y los proyectos de servicios, de intangibles, pues que ya sabemos cuáles son. Los proyectos también se pueden clasificar según el destino. Hay proyectos de carácter privado, ¿cierto?, donde, digamos, los recursos no vienen del Estado. Hay otros que son públicos, donde los recursos son totalmente del Estado. Y hay otros proyectos que son los de carácter mixto, o las alianzas público-privadas, donde
tanto los entes privados como los públicos pues colocan recursos para el desarrollo de los mismos. También los proyectos se pueden clasificar según su dependencia. Hay proyectos de carácter independiente, estoy acá buscando el cursor, apareció. Es decir, yo puedo desarrollar un proyecto completamente digamos, sin depender de otro proyecto. Vámonos a este ejemplo, ¿cierto? Digamos que yo puedo desarrollar esta urbanización sin ningún problema y por acá, digamos, estar montando otro edificio, ¿cierto? Esta construcción no me afecta al edificio que yo esté montando acá, ¿cierto? Son dos proyectos completamente independientes. Pero tomando este mismo ejemplo, yo estoy haciendo estas casas, pero resulta que aquí hay un río y es la única vía de acceso, entonces tocó montar otro proyecto acá. Entonces este puente es complementario al que se está haciendo acá. Perdón, me vine acá un poquitico. Uy, estoy adelantando la historia. Entonces eso es complementario, o sea, complementa otros proyectos, ¿cierto? O sustitutos. Resulta que íbamos a hacer unas unidades de vivienda, no se pudo hacer así unifamiliar, sino que tuvo que ser multifamiliar, entonces se montaron unos edificios, ¿cierto? Entonces digamos que ese proyecto reemplazó a uno que ya se había pensado. Los proyectos también se pueden clasificar según el tipo de inversión: modernización, reposición, expansión o estratégica. Cuando hablamos de modernización, pues este es mi carrito, es un Renault 4, si ustedes ven que está como muy nuevo, entonces yo quiero volverlo mucho mejor, entonces lo que hago es cambiarle piezas y hacerle algunos ajustes para modernizarlo, pero sigue siendo el mismo carro, ¿cierto? Pero resulta que me cansé de mi carro y quiero comprar uno nuevo, entonces lo cambio, o sea, lo repongo, y ahí vienen precisamente, este es el carrito que me compré, los proyectos de reposición. Estos son proyectos, digamos, al interior de las organizaciones: mejorar la maquinaria que ya está para ser más competitivos, o cambiar la maquinaria o cambiar los procesos. Puede ser también un proyecto de expansión. Yo quiero llegar a otros países, a otras regiones, a otros mercados. Acá podemos ver esta familia que tiene un proyecto de expansión muy grande, y también lo puede hacer una empresa. Yo quiero abrir una sucursal en X lugar, pues ese es un proyecto. Pero también proyectos estratégicos. Digamos que los proyectos estratégicos, aquí podemos ver, esta señora es tapada en plata, pues este muchacho se casó con ella porque sabe que por ahí va a obtener, digamos, algún beneficio económico, entonces digamos es muy estratégico. En estos proyectos estratégicos, digamos que puede que no se gane inmediatamente algo, pero nos sirve para tener ventajas competitivas. Por ejemplo, una empresa puede comprar otra empresa en cierto lugar para, digamos, bloquear competidores. Creo que ustedes lo han visto en asignaturas de mercadeo o de administración. Digamos que esa jugada se convierte estratégica porque me permite precisamente blindarme frente a esas amenazas u obtener beneficios futuros. Perfecto. Muy bien. Para terminar, los contextos están inmersos, los proyectos, no aquí graba y muchas veces no capta muy bien o no escucha muy bien lo que dice, perdón si de pronto me he equivocado en algunas palabrejas. Todos los proyectos están enmarcados en unos contextos. El primero de ellos es la política. Todos los proyectos obedecen a unas políticas. Si estamos dentro de una empresa, es un proyecto al interior de una empresa, la empresa tiene una política y ese proyecto tiene que responder a esa política. Pero si yo estoy desarrollando un proyecto social o un proyecto empresarial, etcétera, etcétera, pues también hay unas políticas que yo tengo que cumplir. Pero no basta con la política, los proyectos también están amarrados a unos planes. Las empresas tienen planes estratégicos, los municipios también, ¿cierto? Entonces es muy importante saber cuáles son esos planes que están insertos dentro de la política. Pero también hay programas. Los programas son un conjunto, digamos, de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los programas que están presentes? Por ejemplo, una empresa puede tener un programa de atención al usuario, entonces de ahí pueden salir pues muy buenas ideas, o el programa de Cero a Siempre que atiende a niños, pues entonces ahí también pueden salir
muy buenos proyectos. Ya de los programas se desprenden los proyectos como tal, que ya tratan de responder de una manera muy concreta a esos programas, a esos planes y a esas políticas que están presentes en el contexto. Perfecto. Muy bien, entonces terminamos esta primera parte de la unidad temática número 1, introducción a la gestión de proyectos. Recuerden, un proyecto es un esfuerzo único que tiene un principio y un fin, que tiene unas etapas, que tiene unas restricciones, que está sujeto a unos tiempos, a unos recursos, a un alcance. Tiene 3 grandes etapas: preinversión, inversión y operación. En la etapa de preinversión tenemos la idea, el perfil de proyecto, los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, que me permiten ir ahondando precisamente en ese proyecto desde un problema que identifiqué, pasando por una alternativa de solución y diferentes estudios que me van estructurando esa solución. A mayor tiempo, más recursos tengo que invertir, ¿cierto? Y los proyectos pueden ser de cualquier tipo, y ustedes, pueden formular proyectos de cualquier tipo en la asignatura. No queda pues más que agradecerles el escucharme toda esta carreta y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.